temprano. Canarias Radio. Hablando de mascarillas y de todo lo que sigue coleando en la pandemia del coronavirus, aquella crisis sanitaria que nos desbordó a todos y a todas por todos los niveles y han dejado una huella, desde luego, importante por todas partes, las de la salud sobre todo y las consecuencias económicas, Tomás. Sí, a veces parece que nos falla la memoria, Marlene, y hemos salido a la calle para preguntar y para recordar a la gente cómo conseguían mascarillas y qué recuerdan de todos esos momentos. Esto nos han contado. Nada, fue horrible porque no se encontraban, te las vendían de favor y además creo que como no eran baratas y la gente no las podía comprar, mucha gente, la mascarilla que era para usar cada 4 horas, esa se veía por la calle la gente con las mascarillas súper sucias. Fuimos previsores. Entonces ya conseguimos y nada, iré renovando con las farmacias, iré yendo por las farmacias y pues haciendo cositas para que fueras previsor, que no te pillaras de sorpresa. No las conseguíamos, nos inventábamos mascarillas de tela y cosas por el estilo, pero no había. Y hoy justamente va a ser nuestro punto de partida. Vamos a empezar a darle forma a la tarde con Tomás Martín. Él es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y Productos Sanitarios. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Marlene y Tomás, y buenas tardes a todos los oyentes de más tarde o temprano, ¿no? Es tu programa, ¿no? Un placer que nos acompañe. Hace unas semanas, hace un año de hecho, empezamos a conocer algunos casos mascarillas aquí en Canarias, también fuera, Tomás, tramas que tienen pues a las mascarillas como protagonista o como cortina de humo o como excusa realmente de gente que se aprovechaba aparentemente. ¿Les sorprenden estos casos que van saliendo? No, al final te das cuenta y con toda la experiencia que tenemos nosotros, piensa que nosotros nacimos o empezamos a fabricar en agosto del 20, por ahí, a partir de esos meses, julio, agosto, septiembre, es cuando salieron casi 100 proyectos en España de industrias para fabricación de mascarillas. Y como haces investigación en cualquier sector para ver cómo está moviéndose el mercado, veíamos que no nos compraban las instituciones, o a muchos de nosotros no nos compraban las instituciones, y no entendías y veías unas compras súper extrañas de emergencia. Y claro, en todos esos informes pues veíamos a las empresas que están cayendo ahora y que seguirán cayendo, evidentemente. Uh-huh. Nos preguntamos cómo es posible que empresas que nada tenían que ver con mascarillas o productos sanitarios al final terminaran vendiéndolas, lo que estamos viendo ahora, tanto a las administraciones públicas. Sí, de verdad que yo me sigo sorprendiendo y se siguen poniendo los pelos de punta a uno cuando oye estas intervenciones de los oyentes en la calle, ¿no? ¿Qué pasaba cuando esto de las mascarillas? Y cuando ves que propios cercanos al gobierno, propios cargos políticos del gobierno, en una situación de emergencia con la que tuvimos, que muchos de los fabricantes que todo el mundo sabe, pues podemos haber creado industrias para también lucrarnos, porque al final es un negocio, pero lo hicimos con la idea de crear industrias en todas las regiones de España, porque en todas las regiones se crearon fábricas, y veas que estos políticos cercanos a ellos se han lucrado con una situación de emergencia de esta índole, de verdad que deja mucho que desear de los políticos y de las personas que les rodean a día de hoy. Durante el caos de los primeros días, las primeras semanas, Tomás, evidentemente, la dificultad de encontrar mascarillas, los precios, ¿no?, a los que recordaban algunos de los oyentes a los que les preguntábamos, ¿era posible garantizar la calidad de las mascarillas? Porque incluso recordarán ustedes que se ponían a la venta, casi que eran como de servilleta del material de papel con 2 tiritas. ¿Era posible? ¿Se podía garantizar ya en un momento dado la calidad de las mascarillas, Tomás? Difícil esa pregunta, Tomás, porque en ese momento a todos nos cogió todos con el pie cambiado. Veíamos que estaba esto en China ya, vimos todas las noticias, ustedes que estaban al frente de las noticias pues lo vieron también. Se acercó por Italia y veíamos algún caso, acuérdense del hotel en La Gomera, que hubo esas 5 o 6 personas que estuvieron allí unas semanas. El primer caso en toda España, ¿no? Uh-huh. Sí, el primero fue en La Gomera exactamente, sí. Y el hotel único cerrado fue el del sur, ahora no me acuerdo
ni sería bueno recordar el nombre, ¿no? Porque al final son empresas que viven del turismo. Pero claro, en todo eso ahora me lo preguntas y te diría que no lo sé, no lo sabría decirte. Yo lo que sí sé es que lo que no se puede hacer en esa situación es que alguien esté pirateando para llevarse una comisión, políticos o no, de un tema que le está preocupando a toda la población, en este caso mundial. Eso es lo que no se puede hacer. Que hacer el test o que la mascarilla hubiera sido higiénica, quirúrgica o no, ahí te digo que a lo mejor no, Tomás y Marlene, porque es complicado. Al final piensa que era todo como muy deprisa y corriendo y es difícil. Pero yo pongo el foco en que cargos públicos se lucraron de la situación que estábamos ahí, donde realmente se me ponen los pelos de punta y encima sufriendo, pues, porque claro, todo esto ha seguido caminando, hemos conocido todas estas historias, pero tenemos que saber que yo, que represento a todos los fabricantes de España, que éramos 100 fábricas, 100 y pico fábricas, y que quedamos 20, no todas dentro de OE, porque algunas no pueden pagar ni la cuota. Eso es lo penoso que después de todo lo que ha pasado a nivel de sanidad y de todo lo que ha pasado a nivel de muertes, evidentemente, pues queda esa parte también industrial que a día de hoy no siguen sin cobrar, curiosamente. Pero ¿y alguna vez llegaron a explicarles por qué no les compraban a unos fabricantes próximos, a unos fabricantes de aquí y que tenían la capacidad de servir? Bueno, nosotros tenemos en la experiencia nuestra, por ejemplo, nuestra fábrica, pues tuvo consejero de Sanidad, vicepresidente del gobierno, todo cargo político, todos partidos políticos, y literal, la frase de consejero de Sanidad y de otros consejeros de Sanidad en otras regiones, por supuesto que se les va a comprar. Valientes personas que llegan y en momentos actuales con esta situación de pandemia crean una industria, pero con el ley en la mano y con todo lo que nos permita la ley, se les comprará, por supuesto, claro que sí. Esas fueron más o menos las palabras de un consejero de Sanidad en una de nuestras fábricas de socios de OE. O sea que eso es lo que tuvimos, eso es lo que nos dijeron, y después son largas tras largas, porque al final hablas con uno, hablas con el otro, van dando largas, van saliendo problemas, se van complicando las cosas, porque el día a día nos persigue lo que es la noticia. Al final, ustedes que están en la noticia del día a día, te das cuenta cómo es posible que el día siguiente nos superemos. O sea, en ese sentido la sociedad hay que es súper impronta en ese sentido, ¿no? Que hoy estamos hablando de esto, el otro día estábamos con la triple epidemia esta de la gripe más el COVID, y que aconsejaban además el uso de las mascarillas, sí, y ahí la gente se animó a volver a comprar mascarillas, ¿lo notaron? Sí, nosotros en enero sí tuvimos un pico importante para los fabricantes, pero bueno, ahora ya ves, volvemos a estar en el calderero por el tema de todas estas irregularidades, ¿no?, que se han hecho. Y por ejemplo, estamos contando, Tomás, que se crearon empresas del sector sanitario que todavía muchas de ellas siguen suministrando y siguen además con ese servicio de EPIs, de mascarillas y demás, pero de las que se crearon a las que están ahora mismo, ¿cuántas han quedado por el camino? Pues te decía antes que habríamos creado unos 100 y pico proyectos exactamente y quedará el 20%. Tengo que nombrar, porque el otro día estuve hablando con él de unos mensajes bastante emotivos, con José Lillo, Lillotex, una empresa de 57 años de antigüedad que pues la situación esta lo llevó a concurso, ¿no? Y con el nombre de él quisiera también agradecer a todos esos fabricantes que pusieron su dinero, su tiempo, su esfuerzo y que a día de hoy no tienen industria. Me gustaría ponerlos en el foco y agradecerles a ustedes el espacio que me dan para agradecerles el trabajo que hicieron, que crearon mucho empleo. En Castellón se cerró una fábrica de casi 400 personas y que por estos políticos que tenemos de hoy, que no tienen mira ni visión de la España que queremos, así estamos. Las administraciones públicas, las que les contrataron algo de productos sanitarios, de EPIs o de mascarillas, ¿le siguen debiendo dinero a algunas empresas del sector? Bueno, en Canarias exactamente hubo una única compra o varias compras, pero de una sola consejería, presidencia, y tuvimos que reclamar la factura vía tribunal administrativo. En los demás lugares no, porque fueron muy pocos sitios y lo que fueron por concurso público y evidentemente sabes que al final hay una partida presupuestaria y eso normalmente se cubre perfectamente. Pero fueron muy pocas fábricas las que vendieron a la administración pública, eso sí lo tengo que decir, muy pocas. Ahora mismo, ustedes,
en tu caso, Tomás, ¿de qué subsistes? ¿Cómo subsistes? ¿Quién te mantiene? ¿Qué clientes tienes? Bueno, nosotros tenemos un déficit mensual que seguimos, en nuestro caso particular, que seguimos ahí intentando capearlo con otras empresas que tenemos del grupo, y no nos resistimos a que Sanidad, por ejemplo, la nuestra que nos toca, que es la Sanidad Canaria, tiene un concurso público que es un dinámico de adquisición de 25 millones de euros y que se quede 0 euros en Canarias. De verdad que ¿Pero y por qué? nos resistimos. Porque mira, Tomás, el tema de los concursos públicos y más el sistema dinámico de adquisición es una subasta de precios. Como pasó en pandemia, que veían que los concursos públicos limitan a un solo proveedor y puedes tener problemas de rotura de stock, ¿qué haces con el sistema dinámico? Que tienes 10 proveedores que han pasado, digamos, un listón de lo que tú le exiges. ¿Qué pasa? Que el primer listón es el precio, con lo cual sí tienes a 10 distribuidores que van a precio, pero las Canarias ni las españolas ninguna puede entrar. Todas tienen que ser producto importado porque nosotros no llegamos a ese precio. Piensa que una mascarilla ahora mismo el Servicio Canario de Salud está pagando, o cualquier servicio de salud nacional está pagando 0,015 o menos. Estamos hablando de menos de €1 la caja de 50 unidades. Nosotros nos sale la caja de cartón 0,40, creo recordar. Estamos hablando casi 50% de la caja, solo la caja. Imagínate los sueldos que tenemos nosotros, en la materia prima, la energía, el transporte, los impuestos, y después el gobierno, con nuestros propios impuestos, que nos lo tiene para poder ayudarnos, compra en China. O sea, es casi el mundo al revés. Claro, pero es Yo que... de verdad que a veces lo pienso y te quedas a cuadros, ¿no? Dice, bueno, nosotros pagamos impuestos igual que lo pagan ustedes, y después resulta que ellos cogen el dinero y se lo dan a un chino. Pero es que, Tomás, lo estás explicando perfectamente. O sea, ustedes aquí trabajan con la normativa lógica de europea, con la normativa lógica española, al precio de Europa. Y estás hablando, efectivamente, que compran en un país en el que el salario no es el mismo, en el que la normativa laboral no es la misma, en el que los sueldos no son los mismos, en los que no existe, en algunos casos, en muchos de ellos, la misma normativa laboral. Por tanto, hay un grave desequilibrio en favor precisamente de esas empresas que no están cumpliendo. Lo mismo que pasa con el campo, pues exactamente igual. Es que exactamente igual, es clarísimo. Lo has explicado perfectamente y es exactamente igual que el campo. El otro día veía un vídeo de un agricultor que botaba las mandarinas al suelo porque habían abierto una compra a Egipto de millones de kilos. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Pero ¿qué tenemos que hacer para explicar esto? O sea, kilómetro cero, PIN de las ODS, no sé qué, agenda, pero ¿de qué estás hablando? Si estás trayendo un montón de barcos de Egipto para un agricultor que ha gastado no sé cuántos litros de agua, bota el producto al suelo. ¿Qué nos está pasando? Yo de verdad que no lo entiendo. Son muchas claves muy interesantes, Tomás, las que nos estás dejando. Y además de todo esto, con todo este contexto, si hoy se produjera una crisis sanitaria, ¿ustedes, el sector, podría garantizar el suministro de mascarillas, de EPIs, de otros productos? Pues fíjate, me voy a comprometer en lo que voy a decir, pero te voy a decir, si ahora ocurriera mañana, Dios quiera que no, una pandemia o cualquier situación de estas, nosotros tenemos 20 millones en stock, estoy convencido de que todos los socios lo donarían si hiciera falta. Porque nosotros en vez de invertir 3 millones, 4, 5 o 200 millones que invirtió la fábrica de Castellón, lo podían haber hecho trayendo contenedores y hubieran forrado literalmente lo que han hecho todos estos sinvergüenzas con todo el dinero público que se lo han llevado calentito. En Canarias se lo llevaron sin haber traído nada. Y yo también pongo a veces el foco, y lo quiero decir en voz alta, de que si esto pasó con mascarillas, que estamos hablando del producto casi más barato en sanidad, ¿qué habrán hecho con el más caro? No quiero ni pensarlo. Con los gestores que tenemos públicos, imagínate la cantidad de dinero que se llevaron. O se están llevando, no lo sabría decir eso. De verdad que te agradecemos muchísimo, Tomás Martín, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y Productos Sanitarios, que hayas participado en Tarde o Temprano y que hayas hablado así de clarito, porque nos planteábamos saber qué pasaba con las empresas nuestras que habían preparado en aquel entonces esas mascarillas y bueno, nos hemos quedado con la boca abierta. Y que siguen generando empleo y pagando aquí. Pues sí. Muchísimas gracias. Tomás Martín, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y Productos Sanitarios. Un abrazo grande. Nada, gracias a ustedes por la voz que nos han dado y que tengan buena tarde a ustedes y a todos los oyentes. Igualmente. Tarde o temprano,
Canarias Radio.